Aurelio Nuño, quien como usted sabe fue jefe de la Presidencia de la República y exsecretario de Educación Pública. Mi querido Aurelio, muchas gracias por recibir la llamada. Al contrario, mi querido Oscar Mario, muchísimas gracias por el espacio y siempre me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Oye, antes de entrar al tema, como dice la presidenta municipal de Acapulco, que no sabe hablar español, analfabeta, entrar en el tema de la calor y ¿y qué más? La calor y el Mundial de Fútbol. Yo quisiera pues recordar al auditorio que la educación en México, lamentablemente, sobre todo si la comparas cómo nace, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, en manos de quién quedaba, el conocimiento que tenían, la preparación para forjar, como lo hicieron, un buen sistema educativo en el país. Actualmente, sobre todo en los últimos años, tiene muchas complicaciones, es insuficiente, desigual, su calidad incierta, no hay ninguna medición e información para medir sus carencias, y estas características se profundizan entre más alto es el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, de acuerdo con el informe Diagnóstico del Derecho a la Educación del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que también pues ya no sirve ni existe para hacer una evaluación, al menos entre comillas, precisa, aunque no total, de este tema en México. En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente. Es un punto importantísimo, sobre todo después de ver a los vagos analfabetas de la CENTE. Tampoco hay, existen todos los materiales para preparar bien a nuestros hijos, sobre todo en las escuelas públicas, la actualización de programas, planes de estudio, infraestructura, servicio en las escuelas. Y si quieres, me permites, damos algunas cifras y ya comienzo contigo. Por ejemplo, la educación media superior en México solo tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes a escala nacional. La cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5% de la población potencial. En el paso de la educación secundaria a la media superior, se pierden 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. Estamos hablando de escuelas públicas, ¿eh? El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria. La media para los países de la OCDE, este grupo al cual pertenecemos, es 13 por cada docente. En México, 34 alumnos por cada profesor. En las economías desarrolladas, 13%. Recuerde que todos los países desarrollados de primer mundo, en lo económico, en lo político, en lo social, todos, absolutamente todos, en lo que más invierten es en dos rubros: educación y servicios de salud, y aquí estamos mal en las dos. La tasa neta de escolarización pasó de 98% en primaria a 60% en preparatoria. 95,000 estudiantes en México asisten a una institución en un inmueble adecuado. En el país, 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliario básico, y la cifra se dispara de 7 de cada 10 en preparatoria. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet para alumnos. En la educación secundaria, solo 23% de las unidades tienen infraestructura adecuada y bebederos. En México, 3 de cada 100 instituciones de todos. Esto es en serio. Imagínense nada más. En México, 3 de cada 100 instituciones de todos los niveles no tienen ni sanitarios, y en primaria, 2 de cada 10 estudiantes recibe los
libros de texto hasta la tercera semana del ciclo o incluso después, que bueno, ojalá no recibiera ningún libro de texto después de la estupidez e imbecilidad que creó eh, psicópata de nombre Marx Arriaga, que afortunadamente se fue. Pero bueno, yo creo que tenemos, mi querido Aurelio, un rezago de tantos años en donde, si seguimos así, imagínate la calidad educativa que van a tener nuestros hijos, porque son, ahora sí que víctimas de los maestros que tienen una preparación de bajísima calidad. ¿Qué les van a enseñar? Y una vez que egresen, vámonos ya a preparatoria, una vez que egresen de la escuela, dime qué universidad los va a recibir teniendo los resultados que presentan la mayoría, pues para tratar de buscar una carrera y pues forjarse profesionalmente. Bueno, podríamos seguir, Aurelio, pero ahorita vemos lo de las vacaciones y el calor que se avecina en México. Y imagínate nada más, extensión de 3 semanas de vacaciones. Es lamentable y ojalá todos revisáramos cómo nace la Secretaría de Educación Pública y con la calidad de personajes preparados que entonces teníamos y los comparamos con con lo que tenemos hoy, que es pura basura, con todo respeto. Adelante, Aurelio. Mira, Oscar Mario, desde que están los gobiernos de Morena ha habido una destrucción educativa muy profunda. Y déjame empezar por lo más importante, que tiene que ver con las coberturas educativas, es decir, con cuántos lugares hay para las niñas, los niños y los jóvenes en el sistema educativo. Aquí los gobiernos de Morena rompieron con una trayectoria de prácticamente un siglo, en donde todos los gobiernos, absolutamente todos, sin excepción, aumentaron la cobertura. Desde que José Vasconcelos fundó la SEP en 1921 hasta 2018, o sea, en un siglo, Oscar Mario, todos los gobiernos, sin excepción, dieron más lugares en las escuelas. Y desde que llegaron los gobiernos de Morena, ha habido un retroceso. En preescolar teníamos ya una cobertura del 72%, y hoy con los gobiernos de Morena bajó a 64%. En primaria teníamos ya una cobertura universal o prácticamente universal, 99%, y los gobiernos de Morena la bajaron a 94%. En secundaria teníamos 97% y la bajaron a 93%. Y en el bachillerato, en la media superior, teníamos ya 85% y la reducción está en 74%. Ahí tienes a muchos jóvenes que hoy ya no están en las escuelas, que están trabajando en lugar de estar estudiando, y que muchos de ellos están a merced del crimen organizado. Eso no tiene precedente, Oscar Mario, porque todos los gobiernos, unos más, otros menos, en tiempos de crisis, en tiempos de bonanza, gobiernos de izquierda como el del general Cárdenas o gobiernos de derecha como el de Ávila Camacho, todos, absolutamente todos, aumentaron la cobertura educativa, y es hasta que llegan los gobiernos de Morena, un siglo de aumentar las coberturas educativas, que vienen para atrás y las tiran. Después tienes el problema en las escuelas. Teníamos las escuelas de tiempo completo, es decir, escuelas que tenían jornadas ampliadas, que tenían comedor, que daban comida nutritiva y que ya atendían. Teníamos ya 25,000 escuelas con horario ampliado, escuelas de tiempo completo, y atendían a casi 4 millones de niñas y niños en las zonas más marginadas del país. Y de acuerdo a diversos estudios hechos por el UNICEF, estudios hechos por el Banco Mundial, estudios hechos por el IMCO aquí en México, demostraban que en esas escuelas se aprendía más, los niños tenían mejor nutrición, y además, gracias al horario ampliado, las familias, particularmente las madres de familia, podían desarrollarse profesionalmente, podían trabajar y por lo tanto aumentaba el ingreso familiar. Bueno, Morena quitó todas esas escuelas, dejó el presupuesto en cero de las escuelas de tiempo completo y hoy ya no existen.
Después, Oscar Mario, tenemos el problema de los libros de texto, que tú lo acabas de describir, libros de texto que no sirven para enseñar, libros de texto que, como lo han mostrado diversos especialistas de la UNAM, del CIMBESTAF y de otras instituciones, pues, por ejemplo, en matemáticas se enseña menos de lo que se enseñaba antes, tan solo el 10% de lo que se enseñaba antes, y además con ejercicios que tienen errores, es decir, no sirven esos libros. En el caso de español igual, el proceso de alfabetización, pues tomaron un proceso antiguo, superado y encima mal. Tampoco sirven esos libros. Después tenemos la reducción al presupuesto de las universidades públicas autónomas, que son la columna vertebral de la educación superior en México. Tienen una reducción en términos reales de 30% al presupuesto desde que están los gobiernos de Morena. Y luego, por supuesto, el enorme problema de haberles regresado a los líderes sindicales el control de las escuelas y de la vida profesional de los docentes, que una vez más, eso ya lo habíamos logrado superar y lo habíamos logrado resolver con la reforma educativa que hicimos nosotros, y Morena echó para atrás la reforma y les volvió a dar a los líderes ese control para que puedan de manera coaccionada movilizar a los docentes. Entonces ha habido un deterioro muy profundo en absolutamente todos los ángulos de la educación. Ha sido un verdadero derrumbe de la educación, y en ese contexto en donde estamos perdiendo coberturas, en donde se acaban las escuelas de tiempo completo, en donde se le quita recursos a las universidades, en donde tenemos libros que no sirven y en donde el sindicato vuelve a mandar. En ese contexto viene esta ocurrencia de quitar 5 semanas y media del calendario escolar bajo el supuesto pretexto del clima y del mundial. Pues era una decisión que en un solo acto se mostró completa la anatomía de los gobiernos de Morena. En primer lugar, la profunda improvisación, porque pues sabían que desde hace 8 años que el mundial iba a suceder aquí y no hicieron nada al respecto. Pero además, pues no hace sentido. México ha tenido 2 Copas del Mundo y nunca se han tenido que suspender las clases. En el Mundial de México 86, además, que se hizo el mundial en circunstancias mucho más adversas, porque la Copa del Mundo iba a ser en Colombia. Colombia rechaza o decide ya no hacerlo. México toma la sede casi de último momento, y encima veníamos de la tragedia del temblor del 85, y en esas condiciones se hizo un mundial que quedó impecable y no hubo necesidad de suspender las clases. Yo en ese momento, lo recuerdo muy bien, iba en segundo de primaria y seguimos con las clases y además disfrutamos del mundial. Entonces eso no tiene ningún sentido y muestra la improvisación. Segundo, Oscar Mario, muestra otra de la anatomía de los gobiernos de Morena. Violan la ley. La decisión que habían tomado viola la Ley General de Educación. En el artículo 87 dice que el ciclo escolar debe de tener cuando menos 185 días. Con esta medida le estaban haciendo una reducción mucho mayor a esos días, y además el artículo 88 dice que solamente se puede suspender las clases por causas de fuerza mayor, que claramente no es el caso, pero además que cada día de clase tiene que ser repuesto, cosa que no estaba en el plan que presentaron. Entonces violaban la ley. Luego el desprecio a la educación. El recortar 5 semanas y media implicaba quitar 27 días de clases, que a su vez eso implicaba quitar 15% del calendario escolar, 15% del currículo, Oscar Mario. Eso es muchísimo, y eso iba a generar muchos daños en el proceso de aprendizaje para las niñas y los niños. Y finalmente, la absoluta desconexión de los gobiernos de Morena con la vida cotidiana de las familias mexicanas y su desprecio por nuestras familias, particularmente por las madres trabajadoras. Y te doy un dato: en México, en promedio, mientras los niños están en la escuela, las mamás dedican 40 horas a la semana para labores en el hogar. Cuando los niños están de vacaciones y están en la casa, tienen que dedicar 65 horas, 50% más. Entonces, era una decisión que por supuesto que iba a trastocar la vida cotidiana de todas las familias. Quienes somos padres y madres de familia entendemos perfectamente bien el esfuerzo que se tiene que hacer
cuando los niños no están en la escuela, y más si es de una manera totalmente intempestiva como esta. Y además eso afecta, pues por supuesto, que a las familias con menos recursos, que tienen menos capacidad de poder maniobrar frente a una decisión así, que iba a tener costos económicos, costos de oportunidad, como dicen los economistas, porque muchas mamás iban a tener que dejar de trabajar, o iban a tener que trabajar menos, o iban a tener que dejar solos a sus hijos, o un montón de cosas que iban a generar una verdadera disrupción. Y por eso, cuando conjuntas todo eso, la improvisación, la violación de la ley, el desprecio a la educación y al futuro de las niñas y los niños, y al trabajo de las familias mexicanas, particularmente de las madres trabajadoras, pues el país entero estalló. Y aquí, de manera unánime, en la decisión más impopular que ha tomado Morena, absolutamente todos, quienes somos madres y padres de familia, por supuesto también los docentes, que les afectaba terriblemente esta decisión y que muchos de ellos tienen un gran compromiso con sus alumnos, y la opinión pública en general, pues hicimos una protesta muy contundente, y afortunadamente el día de hoy, después de esa decisión inconcebible, pues decidieron revertirla y el calendario regresa como estaba, y afortunadamente eso no sucederá. Pero pues lo que pasó la semana pasada, reitero, te muestra de manera completa esta anatomía de los gobiernos de Morena, en donde hay improvisación, violación a la ley, desprecio por la educación y por las familias mexicanas, y eso en un contexto, como te explicaba en un inicio, en donde la educación se está cayendo a pedazos, con menos cobertura, con escuelas de tiempo completo que quitó Morena, con el regreso del control sindical y con libros que no sirven para nada, y la reducción del presupuesto a las universidades públicas. Así es que, desafortunadamente, ese es el panorama que tenemos, Oscar Mario. Bueno, a ver, dime en palabras muy cortas, ¿por qué les interesó deshacer el sistema educativo en el país y la calidad que tenía, que obviamente es mucho mejor de la que ahora, porque bien que mal, y tú lo sabes, desde que se funda el PRI con otros dos nombres, pues sí, se armó una estructura que le permitió a este órgano político durante casi 100 años, pues sí, mantener la hegemonía como partido político. Y sí, hoy es que hablamos del sindicato oficialista, en donde todos los líderes sindicales eran diputados, senadores o tenían algún puesto, para que se justificara y se sustentara nuestra democracia, entre comillas, porque siempre ganaban. Está muy bien. Pero oye, también el PRI permitió el nacimiento, en sus diferentes etapas, ¿no?, de un Instituto Nacional Electoral que supuestamente servía hasta de ejemplo a nivel mundial. Y después viene esta tragedia desde hace 6, 7 años, que derrumban por completo lo que tanto requiere México para su niñez, que es una buena educación. Porque así como el PRI pues tenía toda su estructura perfectamente planeada para pues llevarla más o menos bien, ¿no?, en todos aspectos, ¿qué pasa con Morena? Bueno, mira, el sistema educativo tenía muchos problemas y muchos retos, por eso hicimos una reforma educativa que marcaba la pauta para mejorar la calidad en la educación, que Morena revirtió. ¿Por qué, Oscar Mario? Porque una educación de calidad permite una vida autónoma, libre e independiente. Y los gobiernos de Morena quieren ciudadanos subordinados y dependientes. Ese es el fondo del asunto, Oscar Mario. Podemos dar 1000 vueltas, pero cuando tú tienes un gobierno que tira las coberturas educativas que ya tenías, o sea, olvídate que aumenten, tiran las que tienes, destruyen escuelas de tiempo completo, hacen libros que no sirven, le reducen el presupuesto a las universidades y le regresan el control del sistema educativo a los líderes sindicales, cuando ya habías logrado resolver ese problema, pues lo único que te muestra es el desprecio por la educación, y la respuesta es porque no les importa. ¿Por qué? Porque una buena educación, desde su óptica, puede ser un peligro, porque ellos ven a las mexicanas y a los mexicanos no como un fin, no como personas que tenemos anhelos, sueños y que queremos vivir nuestra vida en libertad, y que la obligación del gobierno es generar las condiciones para que lo logremos, entre ellos tener una educación de calidad, sino lo que ven en las mexicanas y los mexicanos es simplemente un medio para tener votos y gobernar. Esa es la diferencia
profunda y de fondo, Oscar Mario, y por eso estamos viviendo la peor destrucción educativa que México ha tenido desde la Revolución. Es decir, México siempre ha tenido retos, siempre ha habido problemas con la educación, pero en 100 años había progresos en distintos ámbitos y áreas de la educación. Había una preocupación, había cuadros profesionales formados que trabajaban con mucha intensidad en la educación. Hubo grandes secretarios de educación y por primera vez en 100 años vemos que esos avances, a pesar de que fueran insuficientes o de los problemas que tenían, existían. Hoy lo que vemos es un retroceso. Lo que te decía Oscar Mario, es increíble que en el tema de las coberturas educativas el país haya tenido una continuidad de ascenso por un siglo, en donde absolutamente todos los gobiernos en algo contribuyeron a mejorar o a tener más cobertura, y que lleguen los gobiernos de Morena y la tiren. Pues yo creo que eso habla por sí mismo, Oscar Mario. Y están escribiendo y dicen, deberían de dejar de poner atención a la demanda de los maestros de la CENTE. Son unos extorsionadores, que se vayan todos y que se forme una nueva organización o sindicato con maestros de calidad. Bueno, pues es soñar, ¿no? Bueno, mira, el tema no son... los maestros viven bajo el sometimiento de los líderes sindicales. Ahí es donde está el problema. Y la reforma educativa que habíamos hecho había logrado avanzar y resolver ese problema. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, Oscar Mario, era que los líderes sindicales tenían el control de la vida profesional de los docentes. Es decir, controlaban sus ingresos, sus promociones, sus salarios. Y a cambio, y ese control lo ejercían de manera clientelar. ¿Qué significa eso? Significa que condicionaban el que si un maestro quería una promoción, tenía que ser trabajo político para el sindicato. ¿Qué significaba eso? Pues en el caso del CENTE significaba hacer trabajo electoral, y en el caso de la coordinadora significaba protesta, como lo vemos. Incluso en el caso de la coordinadora tienen una cartilla de control sindical en donde van llevando a cuántas marchas asisten los maestros, y si no tienen 80% de asistencia a esas marchas, Oscar Mario, pues simplemente no pueden aspirar a una promoción. Bueno, ese control lo eliminamos, lo quitamos, creamos una nueva institución del Estado mexicano, que era el Servicio Profesional Docente, que hacía a un lado a los líderes sindicales y les permitía a los docentes ganar sus plazas, sus ascensos, sus salarios en función de su trabajo en el aula y de su amor por la educación, que la inmensa mayoría lo tiene. Y entonces, pues los sindicatos dejaron de movilizar gente porque ya no tenían el control sobre los maestros. El grave problema es que después de haber hecho este logro, que nunca se había podido hacer, no se había logrado hacer en el país antes, llega Morena y lo echa para atrás. Y los gobiernos de Morena vuelven a regresar a los maestros, ¿no? A los líderes, el control. Te quiero interrumpir, tenemos que ir con la tertulia de los lunes con representantes de partidos políticos. ¿Qué día podemos seguir con este tema con una persona que lo conoce a fondo, como tú, como secretario?